El talento joven que se va de Extremadura por miles cada año, 11.000 en estos últimos 4 años de legislatura. La mirada de una mujer, como habéis visto, ante el drama de la despoblación que simboliza la herida por la que sangran nuestros pueblos, nuestros mayores, por la que sangran miles de familias, casi sin excepción, de nuestra comunidad autónoma. O las manos de una mujer que echa la persiana de su negocio y que es la voz de alerta de cientos de autónomos que han desaparecido en esta legislatura o que están en el riesgo de desaparecer. Ese talento, esa mirada, esas manos resumen el contenido de este programa de gobierno que hemos presentado. Un programa que está dividido, como bien se ha dicho, en 14 bloques y en torno a 800 medidas. Así lo siento de verdad. Sé que hoy este acto se anuncia como la presentación de un programa político, pero quiero que presentemos, o que así se entienda, como la presentación de un mapa para el cambio y para el futuro que desean, aspiran y se merecen los extremeños. Habéis visto que nuestros spots de campaña no hablan de a qué huelen las nubes. No, de eso no hemos hablado. No, a qué huelen las nubes, no. Ni planteamos utopías artificiales, no. Hablan de los problemas que nos transmiten cada día si le preguntamos a los extremeños, porque les preguntamos a los extremeños.